Se nos presenta una pregunta aparentemente simple. La hierba es de color verde, ¿cierto? Sin embargo, una investigación más profunda revela que, en realidad, la hierba no posee un color inherente. Para la percepción de un ojo humano, que está equipado con 3 tipos de receptores de color, la hierba efectivamente se manifiesta como verde. No obstante, la experiencia de un perro, cuyo sistema visual solo cuenta con 2 de estos receptores, es distinta. Para ellos, la misma hierba adquiere una tonalidad amarillenta. Esto nos lleva a cuestionar, ¿cuál es, entonces, el color exacto de la hierba? La respuesta es que no es ni una cosa ni la otra en un sentido absoluto. La hierba, en su estado fundamental, simplemente asterisco es asterisco, y el atributo del color emerge únicamente a través del acto de la observación por parte de un sujeto perceptor. Si este tipo de exploraciones profundas sobre la naturaleza de la realidad capturan tu interés, te invitamos a suscribirte para no perderte futuros episodios. Este mismo principio de la percepción como constructora de la realidad se puede extender a todo nuestro entorno. Consideremos la tierra firme bajo nuestros pies. La experimentamos como una superficie sólida e impenetrable. Pero si nos adentramos en su composición atómica, descubrimos una verdad sorprendente. La materia que la compone es, en su mayor parte, espacio vacío. ¿Por qué, entonces, no nos hundimos a través de ella? La respuesta yace en el hecho de que la sensación de solidez no es el resultado de un contacto físico directo, sino de una compleja interacción de fuerzas a nivel subatómico. Cuando el peso de nuestro cuerpo ejerce presión sobre el suelo, los átomos de ambas superficies se aproximan hasta un punto crítico en el que sus campos eléctricos se repelen mutuamente con una fuerza inmensa. Es esta repulsión electromagnética lo que nuestro cerebro interpreta como la sensación de solidez. En esencia, no estamos tocando físicamente el suelo, más bien, nuestra energía está interactuando con la energía del suelo. Esto significa que todo lo que experimentamos, la luz de la pantalla que estamos mirando, las ondas sonoras del vídeo que escuchamos, e incluso las sensaciones más íntimas de nuestro propio cuerpo, son, en última instancia, meras señales eléctricas interpretadas por nuestro cerebro. Este órgano extraordinario, que nunca ha visto la luz directamente ni ha tocado objeto alguno, construye nuestra realidad a partir de un flujo incesante de impulsos eléctricos. Por lo tanto, la realidad, tal como la conocemos, puede ser entendida como una ilusión de alta resolución, una simulación mental de una fidelidad asombrosa, generada por nuestra propia mente. Y si todo lo que hemos visto, sentido o pensado a lo largo de nuestra existencia no es más que una simulación mental producida por nuestro cerebro al interpretar patrones de energía, nos enfrentamos a una pregunta vertiginosa. ¿Estamos soñando con los ojos abiertos o estamos verdaderamente despiertos? Para ilustrar nuestra concepción convencional del funcionamiento del universo, podemos visualizar una escena sencilla. 2 amigos se encuentran en medio de un gran campo, cada uno sosteniendo el extremo de una larga cuerda. Al tirar suavemente de ella, ambos sienten la tensión, un vínculo físico, tangible y predecible que los conecta. Cada movimiento que uno de ellos realiza, ya sea tirar o soltar, se transmite de forma inmediata al otro a través de la cuerda. Este modelo de interacción directa y causalidad local es la base de nuestra comprensión intuitiva del mundo. Las cosas se afectan mutuamente de maneras claras y predecibles. Si empujamos un objeto, éste se mueve; si tiramos de una cuerda, el otro extremo se desplaza. Todo parece suceder como consecuencia de su entorno inmediato, conectado por fuerzas físicas que podemos ver y comprender. Esta idea fundamental se conoce como el principio de localidad, la creencia de que las cosas solo pueden influenciarse mutuamente a través del contacto directo o de una cadena ininterrumpida de eventos. Ahora, imaginemos un escenario que desafía esta lógica. Los 2 amigos sueltan la cuerda, de modo que ya no existe ninguna conexión física entre ellos. Sin embargo, cuando uno de ellos finge tirar de su extremo, el otro siente el tirón de manera instantánea. No hay demora, no hay una cuerda que transmita la fuerza. El amigo podría estar al otro lado del campo o incluso a kilómetros de distancia, y aún así, el tirón le llegaría de forma inmediata. Este escenario, que parece extraído de la ciencia ficción, es, sin embargo, una descripción precisa de cómo funciona la naturaleza en sus niveles más fundamentales. A la escala más pequeña del cosmos,
Las partículas pueden estar intrínsecamente conectadas a través de vastas distancias, sin que nada visible las una. Es como si la propia fábrica de la realidad estuviera tejida por un hilo invisible, por algo mucho más profundo que el espacio y el tiempo. No, este fenómeno no es comparable a la tecnología inalámbrica de un teléfono móvil, que depende de señales electromagnéticas que viajan por el aire, rebotando en torres y satélites a la velocidad de la luz. Esas señales pueden ser detectadas, medidas y su trayectoria puede ser rastreada. Lo que los científicos han descubierto es algo mucho más extraño y profundo. Cuando toman un único átomo, lo dividen y envían sus dos mitades a extremos opuestos de la Tierra, ocurre algo que desafía toda lógica clásica. En el instante en que modifican una de las mitades, la otra reacciona de forma idéntica y simultánea. No hay una señal que viaje entre ellas, no hay demora, no existe ningún tipo de vínculo físico conocido. Es como si la realidad misma estuviera tejida por una red invisible, una conexión que trasciende el espacio y el tiempo. Pero, ¿qué podría ser esta conexión si nada material las une, sin embargo, se mueven como una sola entidad? ¿Significa esto que la noción de separación, de distancia, es en sí misma una ilusión? ¿Y si el universo se comporta de esta manera en su núcleo más íntimo, qué nos dice esto sobre el mundo que habitamos a escala macroscópica? Es posible que todo lo que vemos, todo lo que llamamos real, sea simplemente una sombra, una manifestación superficial de algo mucho más profundo y fundamentalmente interconectado? Quizás la separación es una construcción de nuestra percepción, y en verdad, toda la materia y la energía, el universo, las estrellas y cada uno de nosotros, estamos vinculados de maneras que trascienden el espacio y el tiempo, de formas que nuestra ciencia actual apenas comienza a comprender. ¿Y si el mundo que nos rodea es una ilusión cuidadosamente construida, una sombra proyectada por una realidad mucho más extraña y profunda? Si la separación es una ilusión, ¿qué es lo que conecta todas las cosas? ¿Podría el universo entero ser parte de un vasto holograma, donde todo lo que experimentamos no es más que una proyección de información codificada en una superficie distante? ¿O podría ser que habitamos un multiverso, donde existen infinitas realidades y los límites entre ellas se difuminan, haciéndonos sentir separados cuando, en verdad, somos parte de un todo cósmico mucho más grande? O tal vez, la posibilidad más vertiginosa de todas, estamos viviendo dentro de una simulación por ordenador, una creación de seres avanzados donde nuestra realidad no es más que el resultado de complejas líneas de código? ¿Qué es, en última instancia, el universo? ¿Podría ser que el universo, tal y como creemos conocerlo, en realidad no exista? El origen de este profundo cuestionamiento se remonta a un artículo seminal publicado en 1935. En aquel año, Albert Einstein se reunió con sus colegas, Boris Podolsky y Nathan Rosen, para redactar lo que se convertiría en uno de los documentos más inquietantes y provocadores de la historia de la física. El trío, impulsado por una frustración compartida con la naturaleza aparentemente caótica y aleatoria de la mecánica cuántica, se propuso enderezar el rumbo de la física teórica. Titularon su trabajo con una pregunta directa y desafiante: ¿puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física? Esta pregunta resonaría mucho más allá de las torres de marfil del mundo académico, sembrando una duda que perdura hasta nuestros días. Einstein, el venerable estadista de la física, llevaba mucho tiempo expresando su preocupación por la dirección que estaba tomando la mecánica cuántica. Para él, el universo era una grandiosa máquina de relojería, cuyos engranajes y mecanismos funcionaban con una precisión matemática y una previsibilidad absolutas. En su visión del mundo, cada efecto tenía una causa, y cada acción, una reacción. Este era el universo que él apreciaba, un cosmos ordenado, local y firmemente anclado en el sentido común. Sin embargo, la mecánica cuántica presentaba un panorama radicalmente diferente. Sugería que las partículas podían existir en dos lugares al mismo tiempo, que parecían decidir su destino y sus propiedades solo en el momento en que eran observadas. Era un universo construido sobre probabilidades y azares, no sobre certezas deterministas. Un mundo que, en la famosa metáfora de Einstein, parecía jugar a los dados a escondidas, una idea que él detestaba profundamente. Durante siglos, el universo había sido percibido como un sistema ininterrumpido de causa y efecto. Su funcionamiento,
elegantemente capturado por las ecuaciones de Newton, se basaba en la creencia fundamental de que la realidad existía de manera objetiva, con independencia del observador. Esta visión clásica, conocida como realismo local, proporcionó a la humanidad una base sólida y tranquilizadora para comprender el cosmos. Era un modelo simple, claro y reconfortante. El concepto de localidad estipula que nada en el universo puede viajar más rápido que la velocidad de las ondas electromagnéticas, como la luz. En consecuencia, ninguna materia, fuerza o información puede ser transmitida de un punto a otro del espacio a una velocidad superior a este límite cósmico. Este principio, derivado directamente de la teoría especial de la relatividad de Einstein, es una ley inviolable en todo el universo. Por ejemplo, si la NASA deseara aumentar la velocidad del rover en Marte, la señal enviada desde la Tierra tardaría, como mínimo, 3 minutos en llegar a su destino y producir un efecto. Por otro lado, el concepto de realismo es bastante intuitivo. En el caso de cualquier objeto macroscópico, como un balón de fútbol, un planeta o una estrella, se considerarían reales porque existen en una ubicación específica en el espacio, en un punto específico en el tiempo, y poseen propiedades definidas como una energía y un momento específicos. En la física clásica, la ubicación, el momento y la energía se consideran propiedades deterministas y objetivas de un objeto, independientemente de si está siendo observado por alguien o no. Por lo tanto, se consideraban reales. Esta visión afirmaba que los objetos poseen propiedades inherentes, los observe quien los observe. Una roca es sólida, pesada y gris, independientemente de si la sostenemos en la mano o la dejamos abandonada en la ladera de una montaña. La luna, como dijo Einstein en una de sus famosas ocurrencias, sigue estando ahí, aunque nadie la esté mirando. Esta creencia en una realidad objetiva e independiente del observador era tan natural como el acto de respirar. Juntas, estas dos ideas, localidad y realismo, formaban un marco conceptual robusto y coherente para comprender el mundo. Se alineaban perfectamente con la mecánica de Newton y Maxwell, pintando la imagen de un universo predecible y local que se comportaba como una máquina perfectamente engrasada. Desde el movimiento de los planetas hasta la trayectoria de una bala de cañón, el cosmos parecía estar gobernado por leyes atemporales, universales y transparentes. Entonces, a principios del siglo XX, todo cambió. A medida que los científicos comenzaron a escudriñar el tejido mismo del universo, se toparon con algo verdaderamente desconcertante. Descubrieron que, a escala atómica, las partículas no se comportaban de la manera que la intuición y la física clásica dictaban. La física clásica nos había llevado a creer que todo en el universo seguía un conjunto de reglas predecibles y sencillas. La materia se concebía como una colección de diminutas canicas, como bolas de billar moviéndose a lo largo de trayectorias claramente definidas. Pero cuando los científicos observaron más de cerca, especialmente a nivel microscópico, encontraron algo completamente diferente. Los átomos y las partículas subatómicas no se comportaban como los objetos del mundo cotidiano. En su lugar, exhibían un comportamiento extraño y aparentemente impredecible. Y lo que resultaba aún más extraño era que este comportamiento no seguía la lógica reconfortante del realismo local, es decir, la idea de que los objetos solo interactúan con su entorno inmediato y que todo tiene un estado definido independientemente de la observación. Fue en este punto cuando el extraño y fascinante mundo de la física cuántica comenzó a revelarse. Uno de los experimentos más famosos que puso de manifiesto este comportamiento bizarro fue el experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young a principios del siglo XIX. En el contexto de la física moderna, el experimento fue reinterpretado y realizado por físicos del siglo XX utilizando partículas como los electrones. La configuración del experimento es simple, pero sus resultados son alucinantes. Imaginen dos rendijas paralelas en una barrera, con una pantalla detectora detrás. A medida que las partículas, representadas como pequeños puntos, se aproximan a las rendijas, se dirigen hacia la rendija A o la rendija B. Si no hay ningún observador que detecte por cuál de las rendijas pasa cada partícula, éstas se comportan como ondas, extendiéndose y pasando a través de ambas rendijas simultáneamente, formando en la pantalla un patrón de interferencia característico de las ondas. Sin embargo, en el momento en que se introduce un observador, representado por una persona de pie junto a las rendijas,
Las partículas se comportan de manera inmediata como partículas sólidas y discretas, formando un patrón en la pantalla consistente con lo que se esperaría de objetos sólidos. Cuanto más se observa, más se comportan las partículas como pequeñas canicas y no como ondas. Este cambio de un comportamiento ondulatorio a uno corpuscular es como si el propio acto de observar determinara la realidad de la partícula. Este experimento dejó a los científicos completamente perplejos. El resultado parecía depender de manera crucial de si un observador estaba o no vigilando el experimento. No era solo que las partículas actuaran de forma extraña, era el mero acto de observar las partículas lo que, de alguna manera, influía en su comportamiento, provocando que actuaran como una onda o como una partícula dependiendo de cómo fueran medidas. Imaginen que lanzan una moneda al aire. Si nadie está mirando, la moneda podría, en un sentido cuántico, aterrizar en un estado de superposición de cara y cruz al mismo tiempo, creando una incertidumbre fundamental en el resultado. Pero en el preciso instante en que se mira la moneda, ésta se decide por una de las dos opciones, o cara o cruz. Es como si la moneda no tomara una decisión sobre su estado final hasta que es observada. ¿Cómo podría el mero acto de la observación determinar el camino que toma una partícula? Este descubrimiento insinuaba que la realidad podría no ser tan independiente de nosotros como siempre habíamos pensado. Las partículas no parecían tener propiedades definidas, como la posición o el momento, hasta que eran medidas. Esto desafiaba frontalmente la noción realista de que los objetos existen en un estado específico independientemente de la observación. En su lugar, sugería la existencia de un universo probabilístico, un universo en el que los resultados se determinan únicamente cuando se interactúa con ellos. Era como si las partículas jugaran al escondite, negándose a mostrar sus cartas hasta que fuera absolutamente necesario. Y entonces llegó el fenómeno del entrelazamiento cuántico, teorizado por primera vez por la mecánica cuántica y posteriormente demostrado experimentalmente. Cuando dos partículas interactúan y se entrelazan, sus propiedades quedan inextricablemente vinculadas. Si se mide el estado de una partícula, se conoce instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán lejos se encuentren. Esto parecía violar el principio de localidad. ¿Cómo podía una partícula saber lo que le había sucedido a su compañera distante más rápido de lo que cualquier señal podría viajar a través del espacio? Era como si las partículas compartieran una conexión secreta, una que operaba fuera de los límites de la física clásica. Einstein, a pesar de todo su genio, luchó por aceptar esta idea. La ridiculizó, llamándola acción fantasmal a distancia, una frase que capturaba perfectamente tanto su escepticismo como su profunda inquietud. Para él, esta aparente violación de la localidad era una señal inequívoca de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Tenía que haber algunas variables ocultas, algún mecanismo más profundo y fundamental que preservara los principios del realismo local. Sin ellas, el universo, tal como él lo entendía, predecible, racional y ordenado, se derrumbaría en un caos incomprensible. Pero la mecánica cuántica seguía arrojando resultados que desafiaban la intuición clásica. El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg demostró que ciertos pares de propiedades, como la posición y el momento de una partícula, no podían conocerse con precisión al mismo tiempo. Cuanto más se sabía sobre una de ellas, menos se podía saber sobre la otra. Y esto no era una limitación de nuestras herramientas de medición, era una característica fundamental e ineludible de la naturaleza. Insinuaba que el universo no era una máquina de relojería, sino algo mucho más dinámico, mucho menos determinista. En la década de 1930, el creciente cuerpo de evidencia experimental en contra del realismo local alcanzó un punto de ruptura. Fue entonces cuando Einstein, Podolsky y Rosen publicaron su trascendental artículo, en el que afirmaban que todo el formalismo de la mecánica cuántica, junto con lo que ellos denominaron un criterio de realidad, implicaba que la mecánica cuántica no podía ser una teoría completa. El trío EPR, como se les conoció, ya había tenido suficiente de lo que consideraban las excentricidades sin sentido de la mecánica cuántica, y escribieron el famoso artículo EPR como un ataque directo y frontal. En él, propusieron un experimento mental. Imaginen, sugirieron, un par de partículas que interactúan y luego se separan viajando en direcciones opuestas. Según la teoría de la mecánica cuántica,
estas partículas permanecen entrelazadas. Sus estados están misteriosamente vinculados, sin importar cuán lejos se encuentren. Si se mide una propiedad de una de ellas, se conoce instantáneamente la propiedad correspondiente de la otra. Pero esto parecía imposible, o al menos, debería haberlo sido. Que una partícula pudiera saber lo que le sucedió a la otra más rápido que la velocidad de la luz violaría el principio de localidad, una de las piedras angulares de la física clásica. La localidad establece que los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno inmediato, no por eventos distantes. Para Einstein, esta acción fantasmal a distancia era una afrenta intolerable al tejido mismo de la realidad. Argumentaron que la única forma de dar sentido a esta aparente paradoja era asumir que las partículas poseían variables ocultas, algunas propiedades subyacentes que determinaban sus estados desde el mismo momento de su creación. En otras palabras, las partículas no decidían su destino en el momento de la medición, ya tenían propiedades definidas todo el tiempo. Si estas variables ocultas existían, entonces la mecánica cuántica era una teoría incompleta, tan solo una aproximación a una realidad más profunda y predecible. Pero no todos compartían la perspectiva de Einstein. Niels Bohr, uno de los principales arquitectos de la mecánica cuántica, respondió con igual vigor y convicción. Bohr argumentó que el artículo EPR malinterpretaba fundamentalmente la naturaleza de la realidad cuántica. Para Bohr, el universo no funcionaba como un reloj o como una tirada de dados. Era algo mucho más extraño, algo profundamente ligado al acto de la observación. La realidad, afirmaba, no era algo que existiera ahí fuera, de forma independiente a nosotros. En cambio, era algo que emergía, que cobraba existencia, solo en el momento en que era medido, en el momento en que era observado. Cuando Einstein pronunció su famosa frase «Dios no juega a los dados», Bohr le respondió: «Einstein, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer». Este profundo enfrentamiento conceptual persistió durante décadas, y la respuesta definitiva no llegó hasta la década de 1960, cuando el físico John Bell entró en escena. Trabajando como un físico tranquilo y metódico en el CERN, en Ginebra, el enfoque principal de John Stewart Bell era la compleja matemática que subyace a los aceleradores de partículas. Su trabajo era meticuloso, estaba arraigado en la aplicación práctica y se encontraba muy alejado de los acalorados debates filosóficos que se libraban en torno a la mecánica cuántica. Pero en sus horas de tranquilidad, Bell se encontraba volviendo una y otra vez a un viejo problema, uno que había perseguido a la física durante décadas. Todo comenzó con un artículo con el que se topó, un trabajo de David Bohm que reavivó el fuego del desafío de Einstein al extraño y probabilístico mundo de la teoría cuántica. La mayoría de la comunidad científica había desestimado la resistencia de Einstein al campo cuántico, insistiendo en que la mecánica cuántica era, ciertamente, extraña, pero funcional. David Bohm, sin embargo, se tomó muy en serio el escepticismo de Einstein. Propuso una teoría alternativa, una que involucraba variables ocultas, parámetros que se encontraban por debajo de la superficie cuántica y que podrían restaurar el determinismo en la física. Para los físicos de la corriente principal, la teoría de Bohm parecía indemostrable, más un ejercicio de filosofía que de física. Pero para Bell, el trabajo de Bohm plantó una semilla. ¿Y si existiera una manera de poner a prueba si el universo seguía las reglas clásicas de Einstein o si, por el contrario, las extrañas predicciones de la mecánica cuántica eran, de hecho, reales? Bell pasó meses inmerso en el estudio de las ecuaciones. Su intuición fue revolucionaria. Se dio cuenta de que la cuestión de la localidad, la idea de que un objeto solo puede ser influenciado por su entorno inmediato, podía ser sometida a una prueba matemática. Desarrolló lo que hoy conocemos como el teorema de Bell, un marco teórico que permitía a los físicos enfrentar la visión clásica del mundo de Einstein con las extrañas implicaciones del entrelazamiento cuántico. El quid del teorema de Bell residía en algo llamado las desigualdades de Bell, unas expresiones matemáticas que hacían predicciones específicas y cuantificables para experimentos que involucraban partículas entrelazadas. Si el universo era local y estaba gobernado por variables ocultas, entonces las mediciones realizadas en partículas entrelazadas debían obedecer estas desigualdades. Si no era así, si el universo era tan extraño como sugería la mecánica cuántica, entonces las desigualdades serían violadas.
Bell había logrado transformar un debate puramente filosófico en una cuestión empírica, una que podía ser resuelta de manera concluyente a través de la experimentación. Para comprender las profundas implicaciones del teorema de Bell, podemos recurrir a una analogía. Imaginen un par de gemelos que son separados al nacer y enviados a lados opuestos del mundo. A pesar de la enorme distancia que los separa, cada vez que se les hace la misma pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito?, ambos responden con la misma respuesta exacta, de forma instantánea y sin dudarlo. Ahora, imaginen que se varía la pregunta, interrogándolos sobre su animal favorito, su número preferido, y así sucesivamente. No importa cuán aleatorias o variadas sean las preguntas, sus respuestas siempre coinciden a la perfección y aparecen de forma instantánea. Es como si los gemelos se estuvieran comunicando a una velocidad superior a la de la luz, o lo que es aún más extraño, como si sus respuestas estuvieran de alguna manera predeterminadas por algún factor oculto. El teorema de Bell, en esencia, planteaba la siguiente pregunta: ¿están los gemelos intercambiando información en secreto más rápido que la luz, o está sucediendo algo mucho más profundo? Su trabajo reveló que ninguna teoría de variables ocultas que operara dentro de las restricciones de la localidad podía explicar los resultados predichos por la mecánica cuántica. Si las partículas entrelazadas se comportaban como sugería la teoría cuántica, entonces el universo no era local. Esto significaba que las acciones realizadas sobre una partícula podían influir en otra partícula de forma instantánea, sin importar cuán lejos estuvieran, sin que ninguna señal pasara entre ellas, y sin estar limitadas ni siquiera por la velocidad de la luz. Sin embargo, a pesar de su enorme poder predictivo, el trabajo de Bell languideció inicialmente. En la década de 1960, la tecnología necesaria para poner a prueba su teorema simplemente no existía. Sus ideas eran brillantes, pero estaban adelantadas a su tiempo. Durante años, permanecieron en un plano en gran medida teórico, siendo discutidas en pequeños círculos de físicos, pero ignoradas en gran medida por la comunidad científica en general. Pero, como ha sucedido tantas veces en la historia de la ciencia, cuando un científico llega a un callejón sin salida, otro abre una nueva puerta. John Close era un joven estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia cuando se topó con un artículo que cambiaría para siempre la trayectoria de su carrera. No era un trabajo ampliamente celebrado en ese momento, de hecho, había sido pasado por alto en gran medida. Pero para Close, el artículo de John Bell, publicado en 1964, era diferente. Desafiaba una de las creencias más profundamente arraigadas en la física, la idea de que el universo estaba gobernado por el realismo local. El teorema de Bell sugería algo mucho más extraño. Bell proponía que las partículas entrelazadas, esos extraños pares cuánticos cuyos estados están inexplicablemente vinculados, podían exhibir correlaciones que desafiaban cualquier explicación arraigada en la física clásica. Para Close, las implicaciones eran asombrosas. El universo podría no funcionar de la manera que Einstein había imaginado. Y si Bell tenía razón, los límites de la localidad no eran, en absoluto, límites. Pero el trabajo de Bell era puramente teórico. Proponía una forma de poner a prueba las variables ocultas en las que creía Einstein, pero nadie había intentado todavía llevar a cabo un experimento de ese tipo. Close, rebosante de curiosidad, le escribió una carta a Bell. Quería aprender más, comprender las profundidades de esta audaz idea y, quizás, llevarla un paso más allá. Bell, siempre un caballero de la física, le respondió. Su correspondencia plantó una semilla en la mente de Close, la determinación de poner a prueba esta teoría, no solo sobre el papel, sino en el mundo real. 3 años después de su primera correspondencia, el potencial de esa semilla finalmente estaba listo para ser realizado. Close montó un experimento que desafiaría una de las suposiciones más profundas sobre la realidad, el principio de localidad. Si la mecánica cuántica era correcta, entonces las partículas entrelazadas podían estar conectadas a través de vastas distancias de maneras que desafiaban la física clásica. Pero si la intuición de Einstein era correcta, algunas variables ocultas serían las responsables de esa aparente conexión. La configuración se basó en el teorema de Bell, que proporcionaba una forma matemática de distinguir entre las predicciones de la mecánica cuántica y cualquier teoría que se basara en variables ocultas locales. Ahora, antes de continuar,
es conveniente que entendamos primero qué es la polarización. La luz es un tipo de onda electromagnética, lo que significa que posee campos eléctricos y magnéticos que vibran a medida que la onda se desplaza. Normalmente, las ondas de luz vibran en muchas direcciones diferentes. La polarización es como si pusiéramos unas gafas de sol a estas ondas mediante el uso de filtros polarizadores, haciendo que vibren en una sola dirección. Estos filtros bloquean ciertas direcciones de las ondas de luz y dejan pasar otras. Ahora, volvamos a nuestro tema. Close y Friedman diseñaron un aparato para medir la polarización de fotones entrelazados, que son las partículas de la luz. El experimento consistía en producir pares de fotones entrelazados a partir de una cascada atómica de calcio. Cuando un átomo de calcio es excitado a un estado de mayor energía y luego decae, emite dos fotones que están entrelazados en sus estados de polarización. Estos fotones eran enviados en direcciones opuestas a dos detectores separados, colocados a varios metros de distancia, asegurando así que ninguna información pudiera viajar entre ellos a la velocidad de la luz en el tiempo que duraba la medición. La clave del experimento residía en cómo se medían las polarizaciones. Cada detector contenía un polarizador, que podía ser rotado para orientarlo en diferentes ángulos. Según la mecánica cuántica, el resultado de medir la polarización de un fotón estaría correlacionado con el resultado de la medición del otro, a pesar de que las elecciones de medición se realizaran de forma independiente. En términos sencillos, esto significa que si un fotón tiene un spin hacia arriba, el otro tendrá un spin hacia abajo. Esto indica que ambos están cuánticamente entrelazados, lo que a su vez significa que obtenemos un fotón polarizado verticalmente y el otro, polarizado horizontalmente. Por lo tanto, si pudiéramos averiguar el spin de un fotón, conoceríamos instantáneamente el spin del otro. Si el realismo local fuera cierto, entonces estas correlaciones seguirían la desigualdad de Bell. Si la mecánica cuántica fuera cierta, la superarían. Close y Friedman midieron las correlaciones de polarización de los fotones entrelazados en diferentes ángulos y calcularon un valor conocido como el parámetro CHSH, una forma refinada de la desigualdad de Bell desarrollada por Close, Orne, Schimmeny y Holt. La física clásica predecía que este valor nunca podría exceder el número 2. Sin embargo, la mecánica cuántica predecía una violación máxima de aproximadamente 2,82. Cuando se llevó a cabo el experimento, Close y Friedman encontraron una clara violación de la desigualdad de Bell. Las correlaciones medidas entre los fotones excedieron el límite clásico, alineándose perfectamente con las predicciones de la mecánica cuántica. Este resultado sugería de manera contundente que ninguna teoría de variables ocultas locales podía explicar el fenómeno del entrelazamiento. Los fotones estaban, de hecho, conectados de una manera que desafiaba la localidad, lo que significaba que sus estados se determinaban de forma instantánea, independientemente de la distancia que los separara. Aunque fue un experimento pionero, el de Close tenía ciertas limitaciones. Un problema importante era la llamada laguna de la localidad. En su experimento, los dos detectores estaban colocados muy separados, pero no lo suficiente como para descartar por completo la posibilidad de algún tipo de comunicación oculta entre ellos. Para poner a prueba de manera definitiva el teorema de Bell, los experimentos futuros necesitarían garantizar que los detectores estuvieran tan separados que cualquier comunicación de este tipo fuera físicamente imposible, incluso a la velocidad de la luz. Fue Alain Aspect quien tomó el relevo y empujó los límites de la física experimental para cerrar esta laguna crítica. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, Aspect, un físico francés de mente aguda y curiosidad implacable, se propuso refinar y ampliar el trabajo fundamental de Close y Friedman. La misión de Aspect era ambiciosa, diseñar un experimento tan preciso que no dejara lugar a ninguna duda. Si existían variables ocultas, tendrían que revelarse bajo su atenta supervisión. En ese momento, Aspect trabajaba en el Institut d'Optique en Orsay, Francia, bajo la dirección de un destacado físico, Jean Dalibard. Su objetivo era claro: crear un experimento que no solo pusiera a prueba las desigualdades de Bell, sino que también lo hiciera de una manera que asegurara que los dos detectores fueran completamente independientes entre sí. Para lograrlo, Aspect introdujo una innovación revolucionaria: un método para cambiar la configuración de los detectores durante el propio experimento,
mientras los fotones entrelazados ya estaban en pleno vuelo. Este mecanismo de conmutación aleatoria fue la clave para abordar la laguna de la localidad. La estructura básica del experimento de Aspect se basó en el diseño anterior de Close, pero con varias mejoras cruciales. Utilizó un proceso llamado conversión descendente paramétrica espontánea, SPDC, para crear pares de fotones entrelazados. Estos fotones, una vez generados, viajaban en direcciones opuestas hacia dos detectores separados ubicados a gran distancia. El desafío consistía en garantizar que la configuración de cada detector se determinara solo después de que los fotones ya estuvieran en camino. Esto evitaría cualquier posibilidad de que los fotones conocieran la configuración del detector de antemano, una de las críticas clave que los escépticos de los experimentos anteriores habían planteado. Para lograr esto, Aspect y su equipo desarrollaron un ingenioso sistema que utilizaba dispositivos electrónicos de alta velocidad para cambiar aleatoriamente la configuración de polarización de los detectores durante el experimento. Estos dispositivos funcionaban tan rápidamente que la elección de la configuración del detector ocurría en un lapso de tiempo más corto de lo que tardaría la luz en viajar entre los dos detectores. En otras palabras, incluso si algún mecanismo oculto estuviera tratando de coordinar el comportamiento de los fotones, no tendría tiempo suficiente para transmitir información entre los detectores. Este fue un paso crucial para garantizar que el experimento se adhiriera estrictamente al principio de localidad. La configuración de Aspect requería una precisión minuciosa. Los detectores debían estar perfectamente alineados y la sincronización del mecanismo de conmutación debía calibrarse hasta los nanosegundos. Fue una auténtica hazaña de ingeniería experimental que llevó al límite lo que era tecnológicamente posible en ese momento. El laboratorio de Orsay se convirtió en un hervidero de actividad, con Aspect y sus colegas trabajando incansablemente para afinar cada aspecto del aparato. Cuando finalmente se realizó el experimento en 1981, los resultados fueron nada menos que notables. Las correlaciones entre las mediciones de los fotones entrelazados violaron una vez más las desigualdades de Bell, confirmando las predicciones de la mecánica cuántica y descartando la posibilidad de variables ocultas locales. El trabajo de Aspect proporcionó una evidencia aún más sólida de que las partículas entrelazadas estaban conectadas de una manera que desafiaba las explicaciones clásicas. Era como si los dos fotones se estuvieran comunicando de forma instantánea, independientemente de la distancia que los separara. Pero Aspect no se detuvo ahí. Durante los 2 años siguientes, realizó una serie de experimentos adicionales para consolidar aún más sus hallazgos. Uno de ellos consistió en cambiar la configuración experimental para probar diferentes disposiciones de los detectores y diferentes ajustes de polarización. En todos y cada uno de los casos, los resultados fueron consistentes con las predicciones de la mecánica cuántica. Las violaciones de las desigualdades de Bell se mantuvieron firmes, dejando muy poco margen para la duda. A pesar del éxito de los experimentos de Aspect, no estuvieron exentos de sus propios desafíos y limitaciones. Por ejemplo, si bien el mecanismo de conmutación aleatoria supuso una mejora significativa, todavía dependía de un sistema electrónico preprogramado para determinar la configuración del detector. Esto dejaba abierta una pequeña posibilidad, por muy improbable que fuera, de que algún factor oculto pudiera influir en el sistema. Además, los detectores, aunque más avanzados que los utilizados en el experimento de Close, todavía no eran perfectos. No obstante, el trabajo de Aspect representó un salto monumental hacia adelante. Fue el primer experimento que abordó la laguna de la localidad de una manera rigurosa y sistemática, y sentó las bases para pruebas aún más precisas en los años venideros. Y fue entonces cuando Anton Zeilinger entró en escena. Con sede en la Universidad de Viena, Zeilinger ya se había forjado una reputación como un brillante experimentalista con un don especial para abordar los desafíos más desconcertantes de la mecánica cuántica. En la década de 1990, se embarcó en una misión para refinar y ampliar el trabajo de Bell, Close y Aspect, abordando no solo la laguna de la localidad, sino también otras brechas críticas como la laguna de detección y la laguna de la libertad de elección. La laguna de detección surgía de las imperfecciones en las configuraciones experimentales. La laguna de la libertad de elección, por su parte, cuestionaba si la elección de los ajustes de medición podría, de alguna manera, estar influenciada por factores ocultos,
introduciendo así un sesgo en los resultados. Los experimentos de Zeilinger buscaron eliminar sistemáticamente estas dudas. Uno de los primeros experimentos emblemáticos de Zeilinger tuvo lugar en 1998, cuando su equipo demostró la teleportación cuántica por primera vez. Aunque no era directamente una prueba de Bell, este experimento mostró las asombrosas capacidades de las partículas entrelazadas, sentando las bases para experimentos futuros más precisos. Este experimento utilizó fotones como partículas entrelazadas e implicó la transmisión del estado cuántico de un fotón a otro a distancia, utilizando el entrelazamiento como canal. El éxito de Zeilinger con la teleportación demostró hasta qué punto se podía manipular y controlar el entrelazamiento, ofreciendo un nuevo nivel de sofisticación experimental que resultaría crucial para poner a prueba el teorema de Bell. En 2007, Zeilinger y sus colegas llevaron a cabo un innovador experimento de Bell en las Islas Canarias. La configuración fue tanto una hazaña de ingeniería como un experimento de física. Se generaron fotones entrelazados en una estación central y se enviaron a dos detectores ubicados en islas separadas, La Palma y Tenerife, a más de 144 kilómetros de distancia. Esta distancia superaba con creces cualquier intento anterior y aseguraba que ni siquiera la luz, viajando a su increíble velocidad, tendría tiempo de transmitir información entre los dos detectores antes de que se completaran las mediciones. Esto fue fundamental para cerrar de una vez por todas la laguna de la localidad. El equipo se enfrentó a enormes desafíos técnicos. Para enviar fotones entrelazados a través de una distancia tan vasta, se basaron en un enlace óptico de espacio libre, que requería una alineación extremadamente precisa de los telescopios. Las perturbaciones atmosféricas plantearon un problema importante, ya que los fotones podían dispersarse o perderse durante la transmisión. Para superar esto, el equipo de Zeilinger desarrolló técnicas sofisticadas para estabilizar el enlace y maximizar las posibilidades de que los fotones llegaran a su destino. Los resultados de este experimento fueron asombrosos. Los fotones entrelazados mostraron correlaciones que, una vez más, violaron las desigualdades de Bell, confirmando las predicciones de la mecánica cuántica. Lo que hizo que este experimento se destacara fue su enorme escala y su rigor, proporcionando una prueba aún más contundente de que la localidad no podía explicar el comportamiento de las partículas entrelazadas. Pero Zeilinger no había terminado. Su atención se centró entonces en la laguna de la libertad de elección, una preocupación más sutil pero igualmente importante. Para abordar este problema, el equipo de Zeilinger ideó un método ingenioso: utilizar cuásares distantes, objetos celestes situados a miles de millones de años luz de distancia, como fuentes de aleatoriedad para determinar la configuración de los detectores. En un experimento realizado en 2018, el equipo de Zeilinger creó fotones entrelazados y los envió a dos detectores. En lugar de utilizar un generador de números aleatorios para determinar los ajustes de medición, utilizaron la luz de dos cuásares para decidir cómo se medirían los fotones. Dado que la luz de los cuásares había estado viajando durante miles de millones de años, cualquier posible influencia en sus resultados aleatorios tendría que haberse originado mucho antes de que existiera el experimento, o incluso la propia Tierra. Esto hacía virtualmente imposible que las variables ocultas pudieran influir en la configuración. El experimento fue un triunfo, cerrando la laguna de la libertad de elección de una manera tan elegante como exhaustiva. Los resultados, una vez más, se alinearon con la mecánica cuántica, reforzando la idea de que el entrelazamiento era una propiedad fundamental del universo, y no un subproducto de variables ocultas o de explicaciones clásicas. En 2022, el Premio Nobel de Física fue otorgado a John Close, Alain Aspect y Anton Zeilinger por sus experimentos pioneros con fotones entrelazados, que demostraron la realidad de la no localidad cuántica. El anuncio, realizado por la Real Academia Sueca de Ciencias, reconoció décadas de trabajo que habían desafiado las visiones clásicas de la realidad y confirmado que el entrelazamiento no era solo una curiosidad teórica, sino un fenómeno físico innegable. En la ceremonia celebrada en Estocolmo, los laureados fueron celebrados por sus contribuciones revolucionarias. Close, que había realizado la primera prueba experimental del teorema de Bell, fue honrado por sentar las bases. Los refinamientos de Aspect en la década de 1980 habían cerrado lagunas críticas, y el trabajo de Zeilinger había expandido el entrelazamiento a nuevos dominios,
sentando incluso las bases para la futura comunicación cuántica. Con el mundo entero observando, el premio sirvió como un momento definitorio en la historia de la física. Fue un reconocimiento de que la realidad, tal como la percibimos, está profundamente moldeada por la extrañeza de la mecánica cuántica. Mientras recibían sus medallas, la pregunta se cernía más grande e imponente que nunca. Si el universo no obedece al realismo local, ¿qué verdades más profundas quedan aún por descubrir? La confirmación de la no localidad cambia todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Si las partículas pueden influenciarse mutuamente de forma instantánea a través de vastas distancias, entonces el universo no está construido sobre simples conexiones locales. Significa que el propio espacio puede no ser lo que creemos que es, que todo podría estar vinculado por alguna estructura oculta que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Esto plantea posibilidades extrañas y fascinantes. ¿Podría la realidad ser más parecida a una red de información que a una colección de objetos separados? Si nada está verdaderamente aislado, entonces lo que experimentamos como aquí y allá podría ser una ilusión. Esto desafía nuestra forma de entender la causa y el efecto, el tiempo e incluso el libre albedrío. Algunos científicos piensan que esto podría significar que el universo está fundamentalmente hecho de información, como un ordenador cuántico gigante. Otros sugieren que podría insinuar la existencia de capas más profundas de la realidad, apoyando quizás ideas como la del universo holográfico, o incluso que nuestro universo no es más que una simulación. Un píxel en una pantalla es un pequeño cuadrado de luz, tan pequeño que, por sí solo, parece insignificante. No tiene forma, ni significado, solo un único punto de color, rojo o azul, blanco o verde. Pero si se juntan millones de ellos de la manera correcta, sucede algo increíble. Emergen rostros. Los paisajes se extienden hasta el horizonte. La cuadrícula parpadeante se transforma en movimiento, profundidad y emoción. Sin embargo, nada de eso es real. Una escena de una película parece una ventana a otro mundo. Pero si nos acercamos, no es más que un conjunto de pequeños puntos que se mueven y se mezclan, engañando a nuestros ojos para que vean algo sólido, algo continuo. Si se cambian solo unos pocos píxeles, la imagen entera se transforma. Los colores se desvanecen, las formas se difuminan, la ilusión se rompe. Detrás de cada píxel hay un flujo de números, instrucciones que le dicen cuándo debe encenderse, de qué color debe brillar, con qué intensidad. La imagen que vemos en nuestra pantalla ahora mismo no está hecha de objetos, sino de información. Un atardecer digital no es un atardecer real. Son datos procesados y organizados de una forma tan perfecta que nos parece real. Un personaje en una pantalla no existe en el espacio, sino en el código. Su mundo está construido a partir de instrucciones que se ejecutan por debajo, sin que las veamos. Y, sin embargo, lo vemos, lo sentimos, creemos en él. Pero si todo lo que aparece en la pantalla es solo una ilusión construida a partir de información, ¿qué nos dice eso sobre el mundo que se encuentra más allá de la pantalla? Si una película puede crear un universo de la nada, a partir de píxeles y números, ¿qué pasa con el propio universo? ¿Y si el universo funciona de la misma manera? Un bit es la unidad más pequeña de información. Una simple elección entre dos posibilidades, sí o no, 1 o 0, algo o nada. Es la base de todo en la computación, el lenguaje de las máquinas, la lógica invisible que se esconde detrás de cada pantalla, de cada sitio web, de cada palabra digital. Pero, ¿y si los bits no fueran solo el lenguaje de los ordenadores? ¿Y si fueran los componentes fundamentales de la propia realidad? Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, fue el primero en darnos las herramientas para entender la información como algo real, algo medible. Antes de Shannon, la información era un concepto vago. Mensajes enviados a través de telégrafos, voces transportadas por cables telefónicos, letras impresas en una página. Pero él vio más allá. Vio que, en su núcleo, la información no dependía del medio, sino del contenido. No importaba si se enviaba un mensaje golpeando un telégrafo, susurrando al otro lado de una habitación o emitiendo una señal de radio al espacio. El mensaje en sí podía descomponerse en bits. En su artículo de 1948, Una teoría matemática de la comunicación, Shannon lo cambió todo.
Introdujo el concepto de entropía en la información, que mide cuánta incertidumbre existe en un mensaje. Un mensaje perfectamente predecible no contiene información, porque ya se sabe lo que va a decir. Un mensaje completamente aleatorio, por otro lado, contiene la máxima información posible, porque cada bit es incierto hasta que se recibe. Con sus fórmulas, Shannon nos dio la capacidad de comprimir datos, corregir errores y optimizar la transmisión. Todas las tecnologías modernas, los teléfonos móviles, Internet, la inteligencia artificial, existen gracias a su trabajo. Pero si la información es tan fundamental para el mundo digital, ¿por qué detenerse ahí? ¿Y si es igual de fundamental para el mundo físico? John Archibald Wheeler, uno de los grandes físicos del siglo XX, tomó las ideas de Claude Shannon y las llevó al nivel definitivo. Propuso algo radical, que en el nivel más profundo, todo en el universo, la materia, la energía, el espacio y el tiempo, podría no estar hecho de cosas, sino de bits. Lo llamó It from Bit, la idea de que todo el cosmos es, en su fundamento, un vasto sistema de procesamiento de información. Wheeler vio un mundo donde la realidad física emerge de preguntas de sí o no, donde el universo no está construido a partir de partículas y fuerzas, sino a partir de respuestas a elecciones binarias. Imaginó un cosmos donde cada electrón, cada átomo, cada galaxia, no existe como un objeto sólido, sino como información codificada y procesada de acuerdo con las reglas de la física. Así como Shannon demostró que toda comunicación podía reducirse a bits, Wheeler sugirió que toda la existencia también podría ser reducible a bits. Al principio, esta idea puede parecer absurda. La silla en la que nos sentamos se siente sólida. El aire que respiramos se siente continuo. Pero si miramos más de cerca, la ciencia ya nos dice que la materia es, en su mayor parte, espacio vacío. Los átomos son diminutos, con enormes brechas entre sus núcleos y sus electrones. Y si profundizamos aún más, la mecánica cuántica nos revela que las partículas ni siquiera existen en un estado definido hasta que son medidas. Existen en superposiciones, en probabilidades, en funciones de onda de posibilidades que colapsan en una certeza solo cuando son observadas. ¿Y si esto se debe a que la propia realidad está construida a partir de información? Consideremos una simulación por ordenador. Los personajes de un videojuego no existen como objetos físicos. Son líneas de código, patrones de unos y ceros interpretados por un procesador. Aparecen en la pantalla solo cuando es necesario. Su mundo es renderizado en tiempo real en función de donde se mueva el jugador y de lo que dicte la lógica del juego. No hay un mundo completo dentro del ordenador, solo datos esperando a ser procesados. Wheeler propuso que el universo podría funcionar de la misma manera. Que la realidad, tal como la experimentamos, es generada por interacciones, por observaciones, por mediciones. Que las partículas no son cosas que existen de forma independiente, sino el resultado de preguntas binarias. ¿Se ha observado este electrón aquí? ¿Sí o no? En esta visión, las leyes de la física no son leyes en el sentido tradicional, sino las reglas de procesamiento de una inmensa computación cósmica. Esta idea no es solo filosofía. Se alinea con lo que observamos en la mecánica cuántica. Tomemos el entrelazamiento cuántico, por ejemplo. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados quedan vinculados sin importar lo lejos que estén. Si se cambia el estado de una, la otra cambia instantáneamente, incluso si se encuentran en lados opuestos de la galaxia. Esto parece violar todo lo que sabemos sobre el espacio y el tiempo. Pero si la realidad está hecha de información, esto tiene un sentido perfecto. Las partículas entrelazadas no son cosas separadas. Son parte de la misma estructura informacional. Cambiar un bit actualiza todo el sistema, al igual que cambiar un píxel en un videojuego actualiza toda la pantalla. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el universo está construido sobre la base de la información, ¿qué la está procesando? ¿Qué está ejecutando la computación? En un ordenador tradicional, el procesador determina cómo se manipulan los bits. En física, podríamos pensar en las leyes de la naturaleza, la mecánica cuántica, la relatividad, la termodinámica, como el software que gobierna cómo se comporta la información. Pero algunos físicos sospechan que hay algo aún más profundo debajo de estas leyes,
algo más fundamental que dicta porque estas reglas existen en primer lugar. Una pieza de evidencia sorprendente que apoya la idea del universo como información proviene del principio holográfico. Esta teoría, que surgió del estudio de los agujeros negros, sugiere que toda la información contenida dentro de un volumen tridimensional puede ser codificada en su superficie bidimensional. Es como si todo lo que hay dentro de una región del espacio, incluyéndonos a nosotros, a mí y a galaxias enteras, pudiera ser representado como información almacenada en un límite cósmico distante. Esto es inquietantemente similar a la forma en que un holograma codifica imágenes tridimensionales en una superficie bidimensional. La idea proviene del trabajo de múltiples físicos, entre ellos Jacob Bekenstein. Su visión de los agujeros negros destrozó una suposición fundamental sobre la naturaleza de la información en el universo. Antes de su trabajo, se pensaba que los agujeros negros eran bóvedas cósmicas de destrucción, regiones donde la materia y la energía eran engullidas para no volver jamás. Según la física clásica, una vez que algo cruza el horizonte de sucesos, el punto de no retorno, deja de tener cualquier efecto significativo en el universo exterior. Lo que caía dentro se perdía para siempre, borrado de la propia realidad. Pero esto planteaba un problema. En física, la información es sagrada. Las leyes que gobiernan el universo, ya sean las ecuaciones de movimiento de Newton, las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell o incluso la ecuación de Schrödinger en la mecánica cuántica, son todas reversibles en el tiempo. Si se conoce el estado presente de un sistema, se puede, al menos en principio, reconstruir su pasado. La idea de que los agujeros negros pudieran destruir la información de forma irreversible no solo era inconveniente, era inaceptable. Significaba que la previsibilidad fundamental de la física se vendría abajo. Bekenstein vio una forma de evitar esta paradoja. Propuso que la información contenida en un objeto que cae en un agujero negro no se destruye, sino que se almacena en el horizonte de sucesos, el límite exterior del agujero negro. Su idea clave fue que la entropía de un agujero negro, una medida del desorden y del contenido de información, debería ser proporcional al área de la superficie de su horizonte de sucesos, y no a su volumen. Esto fue revolucionario. En todos los demás sistemas físicos conocidos, la entropía escala con el volumen. Pero Bekenstein argumentó que, en el caso de los agujeros negros, lo que importaba era la superficie bidimensional. Su fórmula, que más tarde se conoció como la fórmula de la entropía de Bekenstein-Hawking, nos dijo algo profundo. El contenido de información de un agujero negro está codificado en su área de superficie, no en el espacio tridimensional que contiene. Esta fue una pista temprana de que la propia realidad podría estar profundamente ligada a la información, y no solo a la materia y la energía. En ese momento, muchos físicos se mostraron escépticos. La idea de que un agujero negro tuviera entropía, y mucho menos una conexión con la información, parecía extraña. Pero entonces, el trabajo de Stephen Hawking lo cambió todo. Hawking había estado estudiando los efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Los agujeros negros no son completamente negros. En cambio, emiten una débil radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, debido a las fluctuaciones cuánticas en el horizonte. El vacío del espacio no está vacío, sino que bulle con pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente de la existencia. Normalmente, estas partículas se aniquilan entre sí al instante. Pero en el borde de un agujero negro, una partícula puede caer dentro mientras que la otra escapa, robando efectivamente energía del agujero negro y haciendo que pierda masa. Esto llevó a una conclusión inevitable: los agujeros negros se evaporan lentamente. A lo largo de vastos periodos de tiempo, pierden masa a través de la radiación hasta que, finalmente, se encogen y desaparecen. Pero si un agujero negro se desvanece, ¿qué sucede con la información codificada en su horizonte de sucesos? Si se pierde de verdad, entonces la propia física estaría incompleta, rompiendo el principio fundamental de la unitariedad en la mecánica cuántica, que establece que la información no puede ser borrada. Esto desató lo que se conoció como la paradoja de la información del agujero negro. Hawking creía inicialmente que la información se perdía genuinamente cuando un agujero negro se evaporaba, lo que provocó una crisis en la física. Si esto era cierto,
Significaba que la mecánica cuántica, la teoría más exitosa de la historia, era defectuosa a un nivel fundamental. Pero Leonard Susskind, inspirado por las ideas de Bekenstein, argumentó que la información debía preservarse. Si la información que cae en un agujero negro se almacena en su horizonte de sucesos, entonces, a medida que el agujero negro se evapora, esa información debe ser liberada de alguna manera. Esto le llevó a una extensión radical del trabajo de Bekenstein, el principio holográfico. Si este principio se aplica al universo en su conjunto, significa que nuestra realidad tridimensional podría ser, en realidad, una especie de proyección de una estructura de información bidimensional más profunda. Esta es otra forma de decir que el propio espacio y el tiempo podrían no ser fundamentales, sino propiedades emergentes que surgen de la información codificada. La no localidad juega un papel crucial aquí. Si la realidad está hecha de información y la información está codificada en la propia estructura del universo, entonces no necesita ser enviada de un lugar a otro. Las partículas entrelazadas no necesitan comunicarse a través del espacio. Simplemente son parte de la misma entidad informacional. Su conexión no es un vínculo físico, sino una expresión de un orden más profundo donde la ubicación y la distancia son ilusiones. Es por eso que los experimentos que ponen a prueba el teorema de Bell, como los realizados por Alain Aspect y más tarde por Anton Zeilinger, fueron tan profundos. Demostraron que el entrelazamiento es real y que ninguna variable oculta local puede explicarlo. Los resultados sugieren que la realidad no se comporta como un sistema de objetos separados e independientes, sino como algo más unificado, algo que se asemeja a una red informacional. Es como si el propio universo operara como una gigantesca base de datos cósmica, actualizando constantemente su información a través del espacio, tratando la distancia como algo irrelevante y reforzando la idea de que la realidad no es física, sino informacional. Entonces, si la realidad es solo información, ¿quién o qué la está procesando? Si el universo funciona como un vasto sistema computacional, ¿hay algo o alguien ejecutando el código? ¿Surge la información por sí sola o está diseñada? Si el espacio, el tiempo y la materia son solo datos, ¿dónde se almacenan estos datos? Y si el universo es un programa, entonces se plantea la pregunta más inquietante: ¿quién o qué es el programador? En los primeros días de los videojuegos, los efectos visuales eran toscos y simplistas. Meros bloques de color dispuestos en cuadrículas para asemejarse a personajes y paisajes. Pong, uno de los primeros juegos ampliamente reconocidos, no presentaba más que dos palas y un cuadrado que rebotaba, un eco digital del tenis de mesa. Era 1972, y este era el apogeo de los gráficos por ordenador. En ese momento, pocos podrían haber imaginado la rapidez con la que evolucionaría la fidelidad de las imágenes digitales. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, los sprites pixelados se habían apoderado del mercado. Juegos como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda mostraban vibrantes gráficos de 8 bits, y más tarde, de 16 bits, ofreciendo mundos que, aunque todavía simplistas, se sentían vivos. Los personajes tenían expresiones, los entornos tenían profundidad y los jugadores podían perderse en aventuras que ahora eran más que simples bloques y líneas. Luego vino la transición al 3D. En 1996, Super Mario 64 revolucionó los videojuegos con sus entornos tridimensionales completamente realizados. Por primera vez, los jugadores podían moverse en un espacio que se sentía expansivo, con una profundidad y una perspectiva que imitaban el movimiento del mundo real. Fue un hito, pero para los estándares modernos, era primitivo. En solo unas pocas décadas, la tecnología avanzó a un ritmo asombroso. La era de la PlayStation 2 introdujo modelos de personajes más detallados, efectos de iluminación mejorados y texturas realistas. Juegos como Grand Theft Auto 3 y Metal Gear Solid 2 crearon ciudades digitales y experiencias cinematográficas que se sentían más cercanas a la realidad. A mediados de la década de 2000, el auge de los juegos de alta definición llevó las cosas aún más lejos. El salto de la PlayStation 3 a la PlayStation 4 fue asombroso. Las texturas de la piel se volvieron detalladas. Las expresiones faciales se hicieron más realistas.
Y los juegos de mundo abierto se expandieron a vastos paisajes inmersivos llenos de efectos climáticos, física realista e iluminación dinámica. Hoy en día, hemos llegado a un punto en el que los gráficos en tiempo real pueden ser casi indistinguibles de la realidad. La tecnología de trazado de rayos, ray tracing, simula la forma en que la luz interactúa con los objetos, creando reflejos y sombras que imitan la física del mundo real. El ritmo de esta evolución es asombroso. La diferencia entre Pong y los juegos fotorrealistas de hoy en día se ha producido en apenas 50 años. En la gran escala de la historia humana, esto no es nada, solo un abrir y cerrar de ojos. Si la fidelidad gráfica ha avanzado tanto en medio siglo, ¿qué ocurriría en 1000 años? La trayectoria lógica es un futuro en el que los entornos digitales sean indistinguibles de la realidad. Con el tiempo suficiente, se superará cada limitación de la tecnología actual, la potencia de renderizado, los recursos informáticos e incluso la percepción humana. La línea entre lo real y lo virtual se difuminará hasta el punto de que dejará de existir. Con el advenimiento de las interfaces neuronales, los mundos generados por inteligencia artificial y la computación cuántica, las simulaciones del futuro serán más que simples imágenes en una pantalla. Serán totalmente inmersivas, indistinguibles de la vida de vigilia. Ahora, demos un paso atrás y consideremos las implicaciones. Si en solo unas pocas décadas hemos pasado de los píxeles toscos al fotorrealismo, ¿de qué podría ser capaz una civilización avanzada miles o incluso millones de años por delante de nosotros? ¿Serían sus simulaciones tan convincentes que incluso las mentes que las habitaran no tendrían forma de saber que estaban dentro de una simulación? ¿Y si esto es cierto, qué dice sobre nuestra propia realidad? En algún lugar de la inmensidad del universo, más allá de las brasas moribundas de estrellas antiguas, más allá de los pozos de gravedad de los agujeros negros, existe una civilización tan avanzada que su tecnología es indistinguible de la magia. No están atados por las limitaciones de la biología. Sus mentes no viven dentro de frágiles recipientes orgánicos, sino en estructuras de pura computación, vastas redes de inteligencia cuántica que se extienden a través de sistemas solares enteros, interconectadas, sin fisuras, eternas. Su conocimiento es insondable, su alcance, infinito. Para ellos, el tiempo no es un río, sino un vasto océano en el que pueden sumergirse a voluntad, moviéndose hacia atrás y hacia adelante con la misma facilidad con la que nosotros pasamos las páginas de un libro. Para ellos, la creación no es un misterio. Es una ciencia. No exploran el universo en naves espaciales. Lo construyen realidades enteras, esculpen la propia existencia como un alfarero moldea la arcilla. Y han construido algo extraordinario. Una simulación tan vasta, tan detallada, que incluso aquellos que se encuentran dentro de ella nunca podrían detectar su artificialidad. En sus vastos reinos computacionales, esta simulación se desarrolla. Las leyes de la física no son fundamentales, sino restricciones programadas, cuidadosamente ajustadas para permitir la formación de galaxias, estrellas y planetas. Las partículas subatómicas no son cosas, sino bits de información que parpadean dentro y fuera de la existencia según lo exigen los cálculos. La propia luz no es más que datos que se mueven a través del sistema, ondas de probabilidad que colapsan en una certeza solo cuando son observadas. Dentro del frío zumbido de su matriz computacional, se desplegó un cosmos entero. No un simple modelo de estrellas y gas, sino algo mucho más rico. Un universo rebosante de complejidad, que sigue reglas que, desde dentro, parecían consistentes e inquebrantables. Los seres que se encuentran dentro de este universo simulado nunca lo sabrían. Verían su mundo como sólido, real, gobernado por leyes fundamentales de la física. Construirían telescopios y escudriñarían el cosmos, midiendo la luz que había viajado durante miles de millones de años, sin ser conscientes de que cada fotón, cada onda, cada partícula, no era más que datos. Una ilusión perfecta. Dentro de su mundo simulado, las galaxias giraban como remolinos de polvo brillante. Las estrellas se encendían, vivían y morían, esparciendo los elementos de la vida en el vacío. En un pequeño planeta rocoso que orbitaba una estrella amarilla ordinaria, surgió una especie de criaturas curiosas. Se llamaban a sí mismos humanos. Construyeron herramientas, ciudades,
civilizaciones. Se hicieron preguntas, buscaron un significado, desentrañaron los misterios de su mundo, sin sospechar nunca que las mismas leyes que descubrían habían sido escritas, codificadas, diseñadas. Creían en los átomos, en las partículas, en las fuerzas que unían todo. Buscaron los componentes fundamentales de su universo, sin darse cuenta de que, debajo de todo ello, no había materia tal como la entendían, ni sustancia, ni tejido del espacio y el tiempo. Solo había bits de información, unos y ceros, fluctuaciones en un campo infinito de computación. Sus físicos investigaron la naturaleza de su realidad y encontraron algo inesperado. Un experimento con partículas separadas por vastas distancias pero conectadas de maneras que desafiaban el propio espacio. Otro científico se asomó a las profundidades de los agujeros negros y no vio destrucción, sino información que se conservaba, como si el propio universo fuera un vasto ordenador cuántico. Otros notaron algo extraño en la radiación de fondo de microondas cósmica, un patrón inquietantemente similar a la codificación digital. En un rincón helado de este mundo simulado, un hombre tranquilo reunió todos los datos, rastreó las ecuaciones hasta sus raíces y vio un patrón demasiado preciso para ser una casualidad, una estructura subyacente como si la propia realidad hubiera sido programada con una sintaxis invisible. Nick Bostrom no es un filósofo típico. Sus ideas no habitan en los rincones abstractos del pensamiento humano, confinadas a las estanterías y a los tranquilos debates académicos. En cambio, su trabajo se adentra en la naturaleza fundamental de la propia realidad, cuestionando la existencia misma del mundo que damos por sentado. Desde muy joven, Bostrom mostró una temprana fascinación por los problemas teóricos profundos. Pero su mente nunca se limitó a una sola disciplina. Fue, y sigue siendo, un pensador que opera en la intersección de la ciencia, la tecnología y la filosofía, tratando de descifrar la naturaleza del universo y el lugar de la humanidad en él. Bostrom es más conocido por su trabajo sobre el riesgo existencial, el estudio de las amenazas que podrían llevar a la extinción humana o alterar drásticamente el curso de la civilización. Ha escrito extensamente sobre la inteligencia artificial, el transhumanismo y el futuro de la humanidad, advirtiendo que los avances tecnológicos, si no se gestionan con cuidado, podrían llevarnos a nuestra propia perdición. Pero quizás su idea más famosa y controvertida es la hipótesis de la simulación, la noción de que toda nuestra realidad podría no ser real en la forma en que creemos que lo es, que el universo, tal como lo percibimos, es una construcción artificial, una realidad digital creada por una civilización avanzada. Este argumento no afirma rotundamente que estemos viviendo en una simulación. En cambio, presenta un trilema, un conjunto de tres posibilidades, de las cuales al menos una debe ser cierta. La primera posibilidad es que casi todas las civilizaciones que alcanzan nuestro nivel de desarrollo tecnológico se extinguen antes de llegar a la capacidad de crear simulaciones detalladas de seres conscientes. Esto significaría que algo, una guerra, un colapso medioambiental, la propia inteligencia artificial, impide que las especies inteligentes avancen hasta el punto de poder simular mundos enteros. La segunda posibilidad es que las civilizaciones avanzadas sí lleguen al punto en que podrían crear tales simulaciones, pero decidan no hacerlo por razones éticas o filosóficas. Quizás consideren que no es ético crear mentes artificiales capaces de sufrir. O tal vez pierdan el interés en ejecutar simulaciones de sus antepasados, considerándolas irrelevantes o innecesarias. Pero entonces llega la tercera posibilidad, la que nos obliga a reconsiderar todo. Si algunas civilizaciones sí desarrollan la capacidad de crear simulaciones altamente detalladas y deciden hacerlo, entonces el número de realidades simuladas superaría con creces el número de realidades base. Si esto es cierto, entonces las probabilidades de que estemos viviendo en la única realidad real, en lugar de en una de las incontables realidades simuladas, se vuelven ínfimas. Estadísticamente, sería mucho más probable que nos encontremos dentro de una simulación que fuera de ella. Las implicaciones de este argumento son asombrosas. Si estamos en una simulación, entonces lo que percibimos como sólido, fundamental y real no es más que una intrincada ilusión, cuidadosamente construida y mantenida por fuerzas que se encuentran más allá de nuestra comprensión. La hipótesis de Bostrom no se basa en la metafísica abstracta ni en meras conjeturas. Se fundamenta en la computación y la probabilidad.
Ya vemos versiones primitivas de este concepto en nuestra propia tecnología. Los videojuegos, la realidad virtual y la inteligencia artificial están avanzando rápidamente. Con cada década que pasa, nuestra capacidad para crear experiencias digitales inmersivas mejora. Si esta tendencia continúa durante siglos o milenios, no es difícil imaginar un futuro en el que civilizaciones avanzadas puedan simular universos enteros llenos de seres conscientes que crean que son reales. Pero si estamos en una simulación, ¿cómo podríamos saberlo? Esta pregunta ha llevado a científicos y filósofos a buscar posibles pistas. Fallos en la Matrix, inconsistencias en las leyes de la física, patrones que insinúan la existencia de estructuras computacionales subyacentes. Cuanto más profundo se mira, más evidencia parece acumularse. Por ejemplo, ¿alguna vez han experimentado un déjà vu? ¿O la aparición recurrente de ciertos números o extrañas coincidencias? Estos podrían ser fallos en el sistema, similares a cuando un videojuego experimenta lag o repite patrones. Es como si la realidad se estuviera ejecutando sobre un guión, y a veces, este guión fallara. Algunos físicos han especulado que las limitaciones fundamentales del universo, como la velocidad de la luz o la incertidumbre cuántica, podrían ser en realidad signos de una realidad programada, restricciones impuestas por un ordenador cósmico. La propia mecánica cuántica ofrece algunos paralelismos inquietantes con las simulaciones digitales. En un videojuego, los objetos no existen con todo detalle hasta que son renderizados por el ordenador. De manera similar, en la física cuántica, las partículas no tienen estados definidos hasta que son observadas. Antes de la medición, una partícula existe en una superposición de múltiples posibilidades. Solo cuando un observador interactúa con ella, elige un estado definido. Este comportamiento es extrañamente similar a cómo funcionan los gráficos por ordenador, donde los píxeles permanecen indefinidos hasta que son necesarios para su visualización. El propio Bostrom se mantiene cauto a la hora de sacar conclusiones firmes. No afirma que estemos en una simulación, solo que, basándose en la lógica y la probabilidad, es una posibilidad seria que merece ser considerada. Su trabajo ha desatado un debate interminable, atrayendo tanto el entusiasmo como el escepticismo de científicos, filósofos y el público en general. Independientemente de si alguna vez encontramos una prueba definitiva, el argumento de la simulación nos obliga a reconsiderar lo que damos por sentado. Desafía la suposición de que la realidad es exactamente como parece. Plantea preguntas profundas sobre la conciencia, la existencia y la naturaleza del universo. Si estamos en una simulación, ¿quién la creó? ¿Por qué la construyeron? ¿Qué propósito sirve? ¿Estamos solos en este cosmos digital? ¿O hay otros mundos simulados, otros seres que cuestionan su realidad tal como lo hacemos nosotros? Y luego, el pensamiento más inquietante de todos, ¿y si alguien, en algún lugar, la está ejecutando? Construimos juegos, cada generación más real que la anterior. De píxeles toscos a una simulación casi perfecta, todo en un abrir y cerrar de ojos cósmico. 1000 años más, 1.000.000. ¿Y si no somos los jugadores, sino los jugados? ¿Y si el código no es nuestro? ¿Y si en algún lugar, los arquitectos nos están observando?